Ya aquí en el estudio, que por cierto valoramos el detalle, estamos conversando con algunos colegas y nos comentaban que en muchos otros medios algunos invitados simplemente prefieren hacerlo telefónicamente, ¿no? Porque por este tipo de cosas, pero enhorabuena, aquí tenemos evidentemente las medidas de precaución mínimas para mantener, digamos, el mejor ambiente posible y hacer una conversación fluida. Carmen está por llegar, nos llamó que se había complicado, así que por eso tenemos ahí el espacio pendiente de cuando llegue. Así que cuando llegue le voy a hacer bullying, porque una vez que yo llegué también tarde, me hizo el bullying de que por qué, que entonces ahora ese es mi turno hoy día. Bueno, broma aparte, damos la bienvenida a nuestros invitados. Está Gustavo Ruiz, él es presidente de la CAPEIPI, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y Cristian Wally, él es de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Evidentemente ya lo comentábamos hace un inicio. Nos interesa conocer cuáles son los operativos o estrategias o la coordinación que han realizado los diferentes gremios o en general que nos pueden manifestar sobre el tema de la distribución de los alimentos, que eso puede ser un tema de preocupación para la ciudadanía, ¿no? Es decir, si no puede salir, va a haber o no desabastecimiento, en fin. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gustavo, empecemos con usted. ¿Cómo está la situación desde su punto de vista? ¿Ha habido algunos contactos? En fin, ¿qué información nos puede proporcionar? Bueno, realmente no hemos tenido graves problemas en la cuestión de, digamos, en lo que vemos nosotros, que va a ser la distribución de alimentos, especialmente los nacionales. Tal vez en los importados hay algún tipo de restricciones, no sabemos cuáles son las medidas realmente que vaya a tomar el gobierno en cuanto al ingreso de mercaderías extranjeras. Pero en cuanto a mercaderías ecuatorianas, estamos produciendo, obviamente, con las debidas restricciones. Hay que ser serio en esto. Aquellos, digamos, elementos administrativos, estamos tratando que se queden en casa y trabajen desde ahí, pero obviamente la industria no puede parar. No, al menos el día de hoy yo creo que hacemos un tributo a todo el Ecuador, trabajando con medidas, con precaución y obviamente yendo a aquellos estrictamente necesarios, y el resto lo haremos a través de un teletrabajo. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas, por cierto? ¿Ha habido comprensión? ¿La gente se resiste? No es para tanto, es una exageración. ¿Cómo está? Bueno, los ecuatorianos siempre pensamos que pasa en todo lado menos en nuestro país, ¿no? Y obviamente está pasando. Yo creo que ese es un mensaje claro que ha dejado el gobierno. En esto todos tenemos que apoyar al gobierno en estas medidas que ha tomado. Unas nos gusta, otras no nos gusta, pero definitivamente creo que han sido medidas hasta bastante mesuradas para las condiciones del coronavirus, que como vemos, la viralidad que tiene es extremadamente grave. Rodrigo, ganaderos, lecheros, en fin, ¿cómo está el gremio frente al tema? Buenos días. Buenos días, Gustavo, Cristian, Andrés, un gusto estar aquí. Realmente el tema en el sector rural es un poco más complejo. Tienes una dispersión geográfica muy amplia y obviamente para poder abastecer a la industria necesitamos que las cadenas logísticas no se rompan. Claro. Por ende, se está trabajando más bien medidas de prevención. ¿Qué pasa con los trabajadores que viven en finca y cuando regresan a finca, qué medidas adoptarse? Justamente hemos estado conversando con COES. El otro tema es cómo garantizar que ese retiro de producto de finca, en el caso de ciertas industrias que lo hacen, principalmente de la leche, o que el abastecimiento de recolección de papas, habas y demás, pueda llegar tranquilamente a mercados. El mayor tema aquí es prevención, o sea, cumplamos con reglas de prevención, desinfección de manos, no tocarse la cara, cumplir con lo que nos está diciendo el Ministerio de Salud Pública. Si es que no nos gusta el Ministerio de Salud Pública, porque hemos oído muchas... hay comentarios, lo que decía Gustavo, los ecuatorianos a veces ponemos un poco necios. Sin embargo, creamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero por favor, dejemos de creer lo que dicen muchas veces las redes sociales, que no necesariamente nos están informando, sino más bien están generando confusión. El manejo del alcohol creo que es un tema fundamental, y ciertos manejos en distancia es importante. El tema, yo creo que hay un tema que hay que reforzarlo, y el presidente lo mencionó ayer, es el tema laboral. No habrán despidos, ok, pero tenemos que tener reglas laborales que nos permitan, bien sea aplicar el teletrabajo,
si es que hay cargos que no necesariamente son indispensables en este momento, poder tomar una serie de vacaciones, dar vacaciones obligadas, pero definitivamente esta crisis nos evidencia que la sobrerrigidez laboral complica absolutamente a todos los sectores productivos, comenzando por gobierno central. Bien, no quería hacerlo notorio, pero le damos la bienvenida a Carmen, mi compañera, que pues el día de hoy algo Oiga, yo llego así, tranquilito y sí, todo, ella ¿no? quería entrar así como que no me daba cuenta, pero... Y tráfico no hay, ¿no? Y tráfico no Sí, hay. realmente no hay tráfico. Típico es el despertador. 5 minutitos más, ya vengo, y fue las 6:30 de la mañana. No, así cuando llamé a Monito, ¿no? Y dije, por favor, ya. Así sucede cuando ocurre, así Bueno, que aquí de todas estamos. maneras, bienvenido, ¿no? Interesante el tema, ya vamos a precisar algunos elementos, Andrés. Continúa, por Listo. favor. Estábamos en la primera ronda de esta intervención. El turno corresponde para Cristian Wallier, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Se decía hace un momento, bueno, que no tenía muy claro el tema sobre los alimentos importados, pero los nacionales, ¿cómo está el tema? ¿Cuál es su visión? Bienvenido. Bien, Andrés y Carmen. Muchas gracias, Muchas Walter. gracias. Me alegró que Rodrigo hable del manejo del alcohol. Especifiquemos, es para las manos. Sí. Lo otro puede ser de adentro hacia afuera. Ya, buen punto. No, mira, Andrés, nosotros somos como gremio, tenemos unas funciones de promoción, unas funciones de capacitación, unas funciones de ayuda, asistencia técnica, pero no estamos metidos en el operativo. Entonces, Okay. no puedo hablar por empresa hacia adentro. Evidentemente que hay, como decía Gustavo, unos problemas de organización de los turnos. Hay empresas que trabajan 3 turnos, otros 2 turnos, otro uno solo. Y cada uno tendrá que organizarse. Tiene que Sí, organizarse. sí, ver cómo y se maneja. Una cosa, me gustaría que el público entre cuando pueda, vea cómo está organizado las industrias. Hay todas unas medidas de seguridad, de salud, de inocuidad que se toman. Yo creo que ahí estamos parados es solamente un elemento de organización más de usar ciertos implementos de seguridad. Eso ya está. Lo que sí es un poco lo que dice Rodrigo. Lo que nos asusta más bien es el tema de las cadenas logísticas. La empresa nacional trabaja con productos nacionales, materia prima nacional, es nuestra gran ventaja. No dependemos de China para abastecernos. Entonces, eso es el tema. A este rato, como está manejando el gobierno la situación, yo creo que estamos en buen camino para aguantar el tiempo suficiente para garantizar una alimentación y garantizar la seguridad alimentaria del Ecuador. Perfecto. Ahora, esos son desarrollos que hemos visto en Italia, que estamos viendo en España, son cosas explosivas. Entonces, estamos entre 2 estrategias. La una es evitar el pico y la otra es manejar el pico si no lo supimos el primero. Y es ahí a donde yo tengo preocupaciones que al momento del pico empieza a haber problemas en las carreteras, de cierre de carreteras, dificultad de transporte, Claro. de productos, de humanos. Entonces, es preocupante. Este dato está todo tranquilo. No he recibido ninguna información sobre preocupaciones fundamentales para el funcionamiento de la industria. Está todo bien, pero ojalá que todos pongamos el hombro para manejar y evitar llegar al momento de un pico inmanejable. Aunque la noche de ayer el presidente de la República garantizaba toda la transportación y el abastecimiento de los alimentos, ¿no? A ver, son tantos ejes que tiene este tema. Por un lado, lo que ustedes ya han señalado,
la logística, por otro está el tema seguridad, puertas adentro y puertas afuera, en todo lo que es la entrega de los alimentos, y en otro está también la situación de las empresas. El día de ayer escuchaba algún análisis y decían, bueno, aquí también hay personas que ganan. Lo importante es que todos ganemos y gane fundamentalmente el pueblo ecuatoriano en las actividades. Yo quisiera rápidamente recabar de ustedes una evaluación de los sectores. Creo que este es un hecho no nuevo, porque a lo largo de la historia del país ha habido muchas epidemias y pandemias, en fin, pero cómo cada uno de sus sectores está preparado para enfrentar. Vamos a iniciar con usted, Gustavo. Bueno, una epidemia, una pandemia, perdón, de estas dimensiones yo creo que el país no la ha vivido, pero en todo caso, yo sí quiero garantizar algo al pueblo ecuatoriano: de hambre este país no se muere. Gracias a Dios tenemos una diversidad alimentaria y somos un país pequeño con condiciones de costa, sierra y oriente, en donde en Quito podemos estar en 4 horas en la playa comprando pescado, podemos estar en 3 horas y media, 4 horas en la parte oriental. Aunque ahora no deben viajar, por favor. Bueno, pero los transportistas sí. Yo creo que el transporte serio que hay en el país, gracias a Dios, bueno, cuando no hacen las huelgas obviamente, pero yo creo que hay una muy buena cadena de transporte en el país, puede abastecer. Lo que nosotros damos es un consejo: no se sobreabastezcan, porque eso causa un caos. Es decir, tanto los... generar escasez finalmente. Correcto, ¿no? y es una escasez falsa, ¿no? Porque está guardada en algún punto que no se está consumiendo. Entonces, eso no deberíamos entrar en ese problema. En cuanto a la industria en sí, obviamente, como lo decíamos hace un rato, Carmita, Andrés, nosotros hemos tomado la decisión de... pues todo el sector administrativo que pueda trabajar desde casa, pues bienvenido sea, y estamos implementando el asunto de teletrabajo, que fuimos el primer gremio en firmar con el Ministerio de Trabajo el convenio de teletrabajo. Entonces ya conocemos el asunto, pues lo estamos implementando con mayor rapidez, obviamente, pero en cuanto a la industria en sí, hay puestos que no pueden ser, digamos, delegados telefónicamente, tienen que ser físicamente presenciales. Esos puestos son los que estamos nosotros tratando de que se haga de alguna forma, es decir, si tenemos más de 30 empleados, tratar de hacer 2 turnos, o pues obviamente con las medidas de seguridad suficiente, hemos distanciado, si se le puede decir, un poco más a cada uno de los empleados. Está haciendo turnos en almuerzos para que no haya una aglomeración, y son las medidas que nosotros que están en nuestras manos, ¿no? Obviamente el virus es muy complejo, pero yo creo que si todos evitamos un caso, estaremos haciendo país. Ya. Ahora, Rodrigo, todo este tema se habla que podría profundizar en un determinado momento la recesión en el Ecuador. Económicamente, el agro es uno de los sectores más débiles, uno de los sectores que requiere mayor atención, uno de los sectores que se mueve mucho con créditos, por ejemplo. ¿Cuál es la situación del sector de la agricultura, de la ganadería? A ver, creo que hay que diferenciar un poco antes coronavirus, después coronavirus. Antes coronavirus, la situación del agro ya venía bastante complicada, y no creo que solamente del agro, del país en general. Ya veníamos teniendo problemas productivos, temas laborales, temas tributarios, temas de tramitología, y ahorita lo que estamos viendo es que simplemente se agrava la situación de manera combinada, porque el coronavirus genera una caída de precio de petróleo por la caída de consumo en China, y la caída de consumo en China no solo de petróleo, sino del resto de productos que se exportan. Y esa caída de petróleo en China deriva en una guerra comercial petrolera que estalla Saudita, y el precio del petróleo se va a valores que no se habían visto en muchísimos años. Eso afecta a la caja fiscal, pero también le beneficia a la caja fiscal por el tema que los subsidios se minimizan. Cuando vamos ahora al agro y vamos ya a la especificidad de coronavirus, lo que nosotros tenemos es un aspecto que es crítico. Cuando nosotros hablamos de la tienda de abastos, sea la tienda de abastos, la tienda del barrio o el gran supermercado en alguna parte, tenemos una puerta de entrada y una puerta de salida, y en la puerta de entrada tenemos una capacidad de controlar
fácilmente lo que vemos ahora, aquí quienes están en Quito, cuando han ido a un centro comercial, desde hace rato, hay una persona que le está ayudando con un poco de alcohol para desinfectarse las manos, y hay abastecimiento de algunos temas, baños y hay jabones y demás. Cuando nos vamos a la industria, particularmente voy a hablar de la industria de alimentos. La industria de alimentos, que debe cumplir con buenas prácticas de manufactura, más bien en algún momento lo conversábamos con Cristian. Esta fiebre de compra de alcohol que tuvimos hace algunas semanas atrás generó un primer impacto de una suerte de desabastecimiento a industrias pequeñas que ya fue subsanado. Pero cuando nos vamos a las cadenas logísticas que están atrás, mercados, transportes, los camiones que retiran, ahí es donde vemos el mayor problema y la mayor debilidad. Es cierto que el coronavirus tiene ciertos tiempos de permanencia en cartones, en acero inoxidable, en este tipo de prendas, pero el cuidado de la persona que sale de la ciudad y va a retirar temas en finca, va a retirar, hace la distribución en tiendas. Ahí viene un tema que sí estamos bastante complejos. Cuando hablamos de otro tipo de virulencias que afectan, en el caso, que voy a ponerle de ejemplo, el ganado, cuando estamos en épocas y hemos tenido crisis con respecto al tema de aftosa, por ejemplo, previo ingreso a fincas, la fumigación de vehículos, llantas, se toman precauciones adicionales que creo que deberían ser precauciones permanentes más bien. Y quienes hemos entrado en programas de buenas prácticas agropecuarias, los pediluvios a las entradas de las fincas, que también los vamos a ver en muchas empresas. Entonces sí hay que tomar una forma de vida diferente, prevaleciendo la inocuidad del entorno en el cual nos desarrollamos. No es habitual, no es extraño llegar aquí a la radio desde hace muchísimo tiempo y encontrarnos con un frasquito de gel de alcohol. Que obviamente la radio no es que es una industria de alimentos que compra o tiene abastecimiento para 4 o 5 meses. Me imagino que los días que hubo desabastecimiento en las ciudades, tal vez haber tenido 1 o 2 fue un alivio. Pero tenemos que acostumbrarnos en nuestro día a día a manejar una mejor higiene del concepto general, desinfectar mejor los utensilios que utilizamos. Por ahí más bien vemos la preocupación y por ahí es que vemos el tema que podría complicarnos un poco. Pero creo que se están tomando medidas, las medidas restrictivas son adecuadas. Justamente me escribí hace un momento el tema de restaurantes, por ejemplo. Nosotros producimos alimentos. Los alimentos llegan a veces a la industria, a veces solamente se los empaca para llegar al consumidor final. El momento que el sector de alimentos, hoteles, restaurantes, se ve restringido, pasa lo que nos pasó con China. China frenó el consumo y todo el mundo se paró. Y ahí es donde más bien queremos buscar herramientas para que no necesariamente se frene el consumo, a pesar que sabemos que la restricción de movilidad va a ser fundamental. Cristian, en el caso del sector de los alimentos y bebidas, los fabricantes de alimentos y bebidas tienen que enfrentar realmente, son varios escenarios. Estamos hablando también del riesgo país, estamos hablando de la baja del precio del petróleo, estamos hablando de la dificultad y la falta de liquidez en el Ecuador. ¿Cómo lograr que esta amenaza se torne en fortaleza para el Ecuador, Cristian? Mira, Carmen, yo creo que hay antes de todo hay que tomar una conciencia de cómo está el país. Lo que estamos conversando ahora entre personas que viven en una ciudad a donde más o menos nos podemos organizar, a donde más o menos hay control, a donde más o menos la gente entiende lo que se le dice, pero vamos a los pueblos. Le toman a veces como una farra, como una nueva fuente de chistes y de despreocupación. Y muchos de estos pueblos son abastecedores de toda la cadena logística. Así es. Entonces yo creo que es más bien una responsabilidad de ustedes como medios de desmontar ese tema del chiste,
Yo veo en las redes sociales, obviamente hay unos buenos, unos menos buenos, pero el tema es de desmontar eso y hacerles entender a esta gente. Usted, no sé, tiene la Asociación Ecuatoriana de radio, de radiodifusión. Ya. Es ahí, yo creo que podemos compartir y apoyarles en todo lo que ustedes necesiten como información. Esa es la primera cosa. La segunda, evidentemente, estuvimos en la alcaldía el día viernes tarde, y la gran problemática de toda esa crisis es evidentemente el sector turístico. Y el sector turístico, yo englobo todo lo que es restaurante de comidas rápidas, todo esto, a donde la caída es brutal. Claro. Yo no sé cuántos turistas dejaron de llegar al Ecuador. Yo sé de una fuente de una empresa turística importante, la avenida es cero, las reservas son cero, y eso es parte de nuestro concepto de Ecuador agroalimentario, a donde estamos todos. Digamos, el campo trabaja no solamente para la industria, no solamente para los mercados de abastecimiento, pero también para todo lo que es hoteles, restaurantes. ¿Cuántos restaurantes hay en las calles de almuerzos ejecutivos a $2.50, $6? Estos son los que se van a frenar, o que deberían frenarse, para evitar, y es un planteamiento que hicimos al alcalde. Aprovechemos esa crisis para dos cosas. La una, formalicemos por una vez todo lo que está distribución de alimentos. No es permitido que nosotros, que hemos luchado para implementar buenas prácticas de manufactura, en el campo se está tratando de hacer buenas prácticas agrícolas, pero hay la competencia desleal de los que no cumplen con absolutamente nada. Y eso son, este momento, creo que la oportunidad de sincerizar ese abastecimiento de alimentos. Y la otra, lo que se dijo Gustavo, creo que es importante. Estamos dando pie de una vez a una nueva forma de trabajo. El tema de teletrabajo no es solamente la cosa simpática de quedar en casa. A veces no es agradable, a veces gente no quiere estar, pero tenemos que entrar por ahí, solucionando ese problema de ahora. Pero a futuro el teletrabajo nos va a simplificar la compra de oficinas, la construcción de oficinas y de establecimientos, y por ende el tráfico. Si puedo poner la mitad de los trabajadores en teletrabajo, hay mitad de menos autos en las calles. Y ahí lo que ocurre en otros países ya, ¿no? Sí. Ahora bien, Gustavo, hace un momento Cristian mencionaba decía, hay que aguantar el tiempo suficiente. Me pregunto si todas las pequeñas empresas tienen la misma capacidad, es decir, el tiempo suficiente para una empresa capaz será el acabose para otra. ¿Cómo manejar esas diferencias cualitativas entre los emprendimientos? Bueno, es muy difícil, ¿no? Recuérdate que en Acapepi tenemos 8 sectores productivos. Solo desde ahí discutí con cada uno de ellos. La problemática es muy diferente. Claro. Obviamente en el sector alimentario, el sector alimenticio, es más fácil identificar cuál va a ser el impacto. En el sector químico, el que yo toda la vida he participado, tenemos ahorita algunos problemas que yo los quiero denunciar aquí. Las materias primas, por ejemplo, para fabricar la cola en gel han subido en más del 700%. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el Carbopol, que es un gelatizante, se compraba en $17 el kilo. Este momento lo están vendiendo entre $90 y $95 el kilo. ¿Sí? Pero eso es especulación, por especulación. Totalmente de acuerdo. Sí, no hay ningún motivo pero es bueno denunciar. No, claro. sí. El alcohol tienen que actuar. Exactamente. El alcohol ha subido de 1.4 que estábamos comprando masiva, ahorita están vendiendo entre 1.8 a $2. Bueno, la trietanolamina tenemos graves problemas con él, porque eso se necesita un permiso especial de las Fuerzas Armadas.
y las Fuerzas Armadas como un ente burocrático son peores que realmente la burocracia normal. Renovar un permiso para trietanolamina nos demora entre 6 y 7 meses. Dicen que lo van a bajar, pero es una locura, y este momento con la restricción y digamos con el decreto ejecutivo que existe, debería liberarse la venta de esos productos y liberar el ingreso para que nosotros podamos mantener los precios. De hecho, en la CAPEIPI hemos conversado en el sector químico, todos vamos a sostener el precio anterior. Nos hemos comprometido, porque entrar en la especulación, yo creo que vamos a hacer mucho más daño a nuestro país de lo que este momento está aconteciendo. Y es no tener conciencia, ¿no? Conciencia del país. Totalmente de acuerdo. Este rato, por ejemplo, los que fabricamos alcohol en gel prácticamente estamos saliendo, yo no diría que a tablas, pero tal vez sacando el transporte, ¿sí? Pero lo vamos a seguir haciendo y no vamos a subir el precio. Ahora, hay otras cosas, lo que usted decía, Carmita, y es verdad. Mire, el país tiene que entrar de hoy en adelante, Cristian, también en una forma diferente de ver la vida. El virus vino para quedarse. No es un virus que va a desaparecer. Y ustedes me dirán, ¿cómo sabe un ingeniero químico? Bueno, yo fui director nacional de salud ambiental 4 años y conozco todas las afectaciones epidemiológicas que existen en el país. El virus va a quedarse en el mundo entero. Que su virulencia tal vez baje, puede ser una vacuna no menos de 2 años, 2 años y medio, si en caso se la hace. Pues obviamente nosotros tenemos que aprender a convivir con el problema. ¿Y cómo se aprende a convivir con el problema? Con educación. Antes que con alcohol en gel. ¿Sí? Es educación. Y yo creo que por ahí vamos todos. Lo que decía Rodrigo y Cristian, claro, el sector rural es más difícil. Todavía la gente lo toma, digamos, de una manera folclórica, porque no tienen casos cercanos tal vez, porque el momento que ves a tu amigo morir, empiezas a tomar ese tipo de precauciones. Pero sí deberían hacerlo más públicos, las historias, y eso son las medidas epidemiológicas que siempre se tienen, las historias de las personas o del entorno de las personas que han sufrido un fallecimiento por causa del coronavirus, para que esto impacte un poquito más. Yo, como representante de una cámara, pues estamos, difícilmente te puedo decir que hemos tomado una política igualitaria, porque como te digo, son 8 sectores productivos. Lo que estamos aconsejando es que haya sensatez, tratemos de, en todo caso, cumplir con el decreto que me parece bastante bueno. Creemos que tenemos que sentarnos con el gobierno para una moratoria fiscal. Sí, tenemos que entrar en una moratoria fiscal, porque obviamente la baja de consumo que ya se está dando obviamente en algunas industrias, bueno, no los que vendemos alcohol en gel obviamente, pero en muchas industrias se está dando. La dificultad para el presidente llegar. ha hablado de diferir el pago de los... Sí, se ha hablado, no está muy claro el reglamento. Abril, en todo mayo, caso, junio, ¿no? sí, en todo caso no está muy claro el reglamento. Esperemos que sea el impuesto a la renta, la utilidad de los trabajadores y el IVA, que son los que más impactan ahora en esta temporalidad a las industrias. Rodrigo, estábamos hablando hace un momento del tema de precios. Me pregunto, la leche y otros subproductos, ¿hay peligro también de un incremento de especulación en ese sentido? No creo que haya ningún problema en ese aspecto. El problema aquí está lo que ya se trató, especulación. Hay más bien temas de la producción está normal, más bien tendremos problemas de clima en este momento por ciertos accesos o cómo se comporte la producción. Pero sí quiero hacer una pequeña pausa. El día de ayer, y esto quedó en palabras del presidente, pero ya está el acuerdo ministerial, y justamente lo estaba revisando, y no es que dejé de escuchar a Gustavo, pero ya está el acuerdo ministerial con respecto a la revisión de las jornadas laborales. Ya es un tema que tenía que ponérselo en blanco y negro. Creemos que este de aquí sí es una oportunidad para tomar medidas correctivas ante una ley que está absolutamente caduca desde hace ya más de 20 años, creo que el código... Años. No, el código tiene 80 años, claro, pero que está caduca desde hace más de 30. Correcto. A eso voy. Sí, a otro tema. Para tomar medidas, o sea, realmente vamos a tener que tener correctivos, pero no es un tema solamente de que ahorita le podemos reducir la jornada laboral defendiendo ciertos parámetros y mañana lo estamos ahorcando al productor. La idea es ver cómo
generamos un dinamismo de la economía en términos reales y permitimos que las modalidades de teletrabajo no sean solamente, como decía Cristian, que sea algo para este momento y acomodarse el trabajo desde la casa, sino ver qué trabajos se pueden hacer desde casa, entender que las dinámicas laborales fuera de una crisis de coronavirus no son iguales para cada uno de los sectores que plantea Gustavo. El sector turístico tiene una dinámica, el sector alimentos tiene otra dinámica. Dentro del sector alimentos hay un sinnúmero de dinámicas, cada una diferente, y lo que necesitamos es espacio y adaptabilidad para poder trabajar. Entonces, eso es fundamental, y aprovecho este momento precisamente porque acaba de salir el acuerdo. Ya haremos algunas observaciones, ventajosamente es un acuerdo y el ministro está abierto a una primera lectura, debatir. ¿qué se precisa en el acuerdo? ¿Cómo se aterriza? El acuerdo lo que aterriza es aplicar lo que ya en el año 2016 se aprobó, cómo poder determinar jornadas laborales reducidas en momentos de crisis, que no necesariamente, y aquí obviamente mantiene ciertos preceptos de autorizaciones automáticas por parte del ministerio, pero que uno pueda bajar la jornada laboral sin afectar al salario, pero al reducir la jornada laboral sí se pague correspondiente a las horas trabajadas, que es hasta 6 horas. Yo estoy haciendo llegar esto aquí en un minuto más. Hay el tema de... A ver, espérame, está el otro aspecto que tiene que ver con la recuperación. No, esa es una lectura dinámica, porque en este momento la abren. Poder otorgar vacaciones obligatorias, personal que no necesariamente se requiere, poder otorgarle vacaciones, bajar la carga humana en empresas cuando bajas el consumo, bajas la producción, porque vas a tener que bajar en un determinado momento. El caso del restaurante que no puede tener más de 30 personas, si no baja la carga laboral, lamentablemente no va a ninguna parte, porque más bien va a la quiebra. El otro título estaba acá. Todo lo que son registros de reducción y modificación o suspensión emergente. Permite la suspensión emergente también de la jornada laboral. O sea, sí hay herramientas que se están dando, pero sí evidencia claramente que el país requiere retomar temas de reformas estructurales, y creo que es una gran oportunidad. Y esto de aquí está elevado a redes, posteriormente la compartiremos y le haremos llegar los mismos comentarios directamente a las autoridades. Por favor, se requiere de carácter urgente una ley que destrabe el Ecuador fuera del coronavirus para poder salir adelante. Reestructurar ese código de trabajo absolutamente obsoleto, revisar en términos pragmáticos los temas tributarios y ver cómo eliminamos tramitología innecesaria que lo único que hace es complicar a la industria nacional, a la producción nacional e inclusive al abastecimiento de materias primas y bienes de capital que vienen de fuera, requeridos para que la industria nacional pueda operar y para que el sector agroexportador pueda seguir creciendo. Qué buen momento para poder aprovechar una crisis tan grave como esta para darle oportunidades al país y salir adelante, solucionando los problemas estructurales que todos los conocemos y pocos los queremos tratar. Nada más del acuerdo ministerial, es el MDT 2020. 077. No, el es 2020 es otro. Ah, no, sí, perdón. 077. El 202-077, sí. Ya, perfecto, ya lo hemos publicado y está en la página web del Ministerio de Trabajo, así que buen dato para que la gente pueda ingresar, buscarlo y leerlo, revisarlo, y estoy seguro y estoy convencido de que el ministro sabrá aceptar las recomendaciones, que de ser el caso alguna observación que pueda facilitar la vida al sector empleador, poder aplicarlas y poder tomar los correctivos del caso. Nada más del acuerdo dice expedir las directrices para la aplicación de la reducción, modificación
o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Ese es el macro de este acuerdo. Así es. Cristian, quiero insistir en la idea que ya se ha mencionado, que tiene que ver con el tema de la oportunidad. Estamos en una crisis importante que puede provocar en algunos episodios, quizás, quién sabe, la quiebra de alguna empresa, pero también la posibilidad de reestructurarse, de buscar de manera creativa cómo salir adelante con alternativas eficientes. ¿Cuál sería, a su juicio, la reflexión para aquellas personas que nos escuchan? ¿Cuál debe ser la actitud, digamos, para enfrentar no solo esta crisis, también tenemos la económica, a propósito de lo que está pasando en la Asamblea? Ayer hubo un temblor y la gente decía, pero ya, pues ¿hasta cuándo? Esto Por último viene el temblor también. Realmente increíble, ¿no? Sí, mira, Andrés, yo quería solamente apuntar a lo que se dijo acá. Necesitamos poner toda esa cosa en orden, en línea, para que podamos en ese momento de crisis operar de manera eficiente y posteriormente operar como un país competitivo. Tomo el ejemplo, hace 19 años hemos luchado para tener un sistema de registro sanitario eficiente. Lo hemos logrado. Ha sido una revolución y creo que en el papel tenemos el mejor sistema de notificación sanitaria, o LEX, registro sanitario, de toda la región. El problema es que cambian tanto las estructuras de esas oficinas, que hoy en día, donde necesitamos agilidad para expedir correctivos a nuestros productos, lanzar un producto nuevo por la casualidad de esta, debería ser inmediato y no lo es. Entonces tenemos trámites parados por otra vez por semanas. Vamos a tomar contacto para aclarar la situación, pero son este tipo de cosas que molestan. Ahora voy a la otra cosa. Rodrigo habla y Gustavo también. Tenemos que ponernos todos del hombro, pero estamos en un periodo electoral. Y tenemos unos intereses que dan miedo. Así es. Hablemos del CONAIE, hablemos del FUT, hablemos del propio Congreso, que destruyó todas las medidas emergentes económicas sin dar ninguna solución. Entonces, yo me temo que vamos a tener oposición a todos estos decretos. Capaz que, aunque no sean autorizados, vamos a tener manifestaciones en las calles. Entonces yo francamente, yo tengo serias dudas en este momento, que todas esas organizaciones están dispuestas. Nosotros estamos dispuestos y hemos trabajado no solamente por interés propio, pero por interés de la comunidad, perdón, tanto con las alcaldías como el propio gobierno. Esa misma tarde va a haber una reunión a nivel del Ministerio de la Producción para poder ayudar. Pero necesitamos que todo el mundo vaya jalando en la misma. Y finalmente, Andrés, tú sabes que todo el mundo está al filo de la navaja en temas de financiamiento. Los créditos son carísimos, hay pocos, y yo veo que va a haber un serios problemas quizás de bancarrota. Yo recibo todas las semanas emprendedores que están al filo de la navaja en todo lo que es financiamiento. Un pequeño desajuste de esos tipos caen. Entonces, y eso puede pasar también a nivel de las grandes, no ilusionemos, pero ahí va a haber un terremoto, no un temblor, va a haber un terremoto. Yo veo la televisión cuando se decreta en España, en Italia, el cierre, la cuarentena de todo un país. Oye, yo tengo que pagar mi renta, tengo que alimentarme, tengo que pagar mis deudas. ¿Cómo voy a hacer si no tengo trabajo? Véase la Plaza San Pedro en Roma, no hay alma. Y de ahí, alrededor de esa plaza, han de vivir miles de trabajadores que dependen de eso. Y ya no hay.
Entonces, se ve en Europa la baja de las tasas de interés, lo mismo en Estados Unidos, no es la panacea tampoco. Se habla del helicóptero económico a donde vamos a distribuir dinero efectivo a la gente. Hay que buscar una solución y estamos en una situación, no hay un centavo en la caja fiscal. No sé, la verdad no sé. Y si tenemos opiniones tan divergentes, va a ser complicado. Ahora, en una lectura rápida, el decreto es decreto ministerial, tiene 5 páginas. En esencia, ¿qué es lo que está haciendo? Regular la jornada laboral. El empleador tiene la potestad en el sector privado de adoptar indistintamente varias acciones: la reducción de la jornada, la modificación o la suspensión emergente de la jornada laboral. Ojo que en ninguno de los casos el trabajador puede ser despedido. Este decreto va a estar en vigencia 6 meses, con la posibilidad de renovarlo por una sola vez, 6 meses más. En el caso de la suspensión de la jornada, el empleado deberá recuperarlo luego con horarios que fije el empleador. Es decir, en ningún momento se afecta la estabilidad del trabajador ecuatoriano. Rodrigo. A ver, yo creo que es importante reconocer que no hay que afectar la estabilidad del trabajador, pero yo creo que lo que dijo Cristian y lo que venimos repitiendo desde hace rato, tenemos que reforzar la estabilidad de las empresas, porque si las empresas por algún otro problema tienen que cerrar, no hay forma de sostener la estabilidad de nadie. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pero es que en una situación como esta, en la cual el consumo se ve altamente afectado, con excepción obviamente del alcohol en gel y por alguna circunstancia que no puedo explicar, el tema del papel higiénico, pero que se consume en el mundo entero de forma impresionante en estos días, sí hay un tema que hay que darle estabilidad al sector empresarial. ¿Qué implica eso de darle estabilidad? Esto implica no pagar los salarios. No es un tema de no pago de salarios, sino de pasar las regulaciones laborales y las regulaciones tributarias, aterrizarlas a la vida real para que el sector productivo pueda desarrollarse de mejor manera y no solamente adoptar medidas que, previo la emergencia sanitaria, veíamos que las medidas gubernamentales estaban más bien orientadas a sostener la caja fiscal y no sostener el aparato productivo. Cuando vemos las medidas que tomaron en Estados Unidos ante la baja de precio de petróleo, y por eso hago antes la crisis sanitaria en ambos países, pues la medida norteamericana también estaba orientada a sostener aparato productivo, inclusive con reducción de impuestos, y la Reserva Federal bajó impuestos en dos ocasiones. Bueno, y eso serían medidas emergentes. En breve vamos a tener un panel económico para ver qué dicen los especialistas en esta materia. Muchas gracias a todos ustedes. Está garantizado el abastecimiento, amigos y amigas. No hace falta que usted vaya con el coche lleno en los mercados. Ayer veíamos imágenes